Hola amiguitos, para los que aún no me conocen muy bien, aquí les van 50 cosas sobre mí. Aparte de mis apellidos, tengo 3 nombres, Holly Grace Marie. Soy la más chica de 5 hijos. Me mudé por lo menos 7 veces durante los primeros 18 años de mi vida entre México y Estados Unidos. Soy bilingüe, inglés y español, pero también hablo pedacitos de alemán y náhuatl. Y si no me creen, ahí les va. Iban Cuatemoxochtli o Quichibaltijque Maquimama y Cuauhnepan el Jesús. O Ich möchte ein Erdbeereis. Was machen Sie jetzt? Ausgezeichnet. Si le entendieron me avisan. Cuando tenía 14 años memoricé los primeros 50 dígitos de pi, ya saben, 3.1416. Y hace un par de años me aprendí los segundos 50 dígitos solo para comprobarme a mí misma que mi cerebro aún podía. Me gusta ver listas viejas de cosas que hacer solo para ponerles una palomita a las cosas que logré y sentirme realizada. Yo creo que parezco una persona medio esporádica y desorganizada, pero de mi propia manera soy bastante organizada, siempre pago mis cuentas a tiempo y mi crédito es bastante bueno. Soy una persona muy nostálgica y a veces me pierdo en mis propios pensamientos. Nunca me aburro. Una vez estaba en mi carro solita escuchando una canción de Marcus Schultz, la voy a poner para que tengan el efecto total, y me puse a llorar solita de la emoción y la felicidad y la profunda gratitud de que he tenido una vida tan plena y he conocido gente tan linda. Generalmente cuando lloro es porque se está desbordando en mí algún tipo de emoción positiva y simplemente no puedo contener lo que siento. Trabajé como locutora de radio en Los Ángeles por 8 años y de las cosas más lindas que me brindó, conocí un grupo de amigos súper lindo y gracias a las redes sociales seguimos en contacto, y también gracias a la radio conocí a mi esposo. Hablando de mi esposo, fuimos amigos en Facebook antes de ser amigos en la vida real, y lo que me llamó la atención de él antes que nada fue su excelente ortografía, su gramática y su forma de expresarse. Crecí queriendo 3 cosas al llegar a la adultez: una bicicleta, un trampolín, o sea, una cama elástica, y una colcha de plumas. La colcha, mis papás ya nos la regalaron cuando nos casamos. Hablando de casarme, nunca fue mi sueño hasta que conocí a Benjamín. En toda mi adolescencia fui súper rara con los hombres, me daba cosa que supieran que me gustaban, y en el momento que yo me enteraba que yo les gustaba a ellos, me dejaban de gustar. Yo le echo la culpa a mis hermanos porque me echaban demasiada carrilla, a mi hermana también, y pues la verdad la idea de una relación me daba casi que asco. Mi primera cita fue en el kinder con un niño llamado Stanislaw Fiederholz, que me invitó a ver la película de los Muppets. Creo que fue la primera película que vi en toda mi vida. Y me dio tanta cosa que invité a mi hermana a que me acompañara también. Crecí sin tele y no me siento mejor que nadie por haber crecido así, pero la verdad es que fue una niñez súper padre y con muchas oportunidades para ser creativos, ya que no había nada más que hacer. Me encantaba jugar con la grabadora de voz desde chiquita con mis hermanos. Nos inventábamos historias con todo y efectos de sonido, hacíamos entrevistas a personas al azar, grabábamos a mi mamá sin que se diera cuenta, etcétera, etcétera. A lo mejor tiene algo que ver con no tener tele, pero desde pequeña siempre me han fascinado los comerciales. Curiosamente, ahora estoy trabajando en una agencia de publicidad como redactora o creativo, como nos dicen. Aprendo de manera auditiva, es decir, escucho algo y lo puedo imitar fácilmente. Cada vez que tuve que memorizar algo, ya fuera música o versículos de la Biblia, siempre los repetía y me aprendía la cancioncita en mi cabeza. Cuando tenía 4 años saqué una canción en el piano que se llamaba Chariots of Fire, y agarré a mi hermana de 6 años y la puse a tocar la nota de hasta abajo, y yo tocaba la melodía, ¿no? Mi mamá estaba tan impresionada que le quería presumir mis habilidades a mi abuelita, y te juro que me dio una pena porque dije, esto es tan fácil, no puede ser que mi mamá esté impresionada con esto. Tenía 4. Ahora me sorprendo yo de mí misma. Mi mamá siempre me decía, you have the best ideas, cuando pensaba en alguna locura, y siempre me animaba a creer en mí misma. Mis amigas en Arizona y yo hacíamos programas navideños para nuestros papás en mi casa. Nos inventábamos coreografías de canciones navideñas, actuábamos toda la escena del nacimiento de Jesús, todo un show. Mi hermana dice que cuando aprendí a hablar, hablaba bastante normal porque estaba rodeada de adultos y niños que hablaban bien, pero después de que me metieron en la guardería, regresé hablando baby talk, porque se me hacía súper cute. Se podría decir que soy adicta a la adrenalina. Cuando tenía 18 años crucé el puente de Metlac entre Orizaba y Córdoba con 2 primas, sin cuerdas ni nada. Para los que conocen ese puente saben que si alguna de nosotras nos hubiéramos tropezado, ahí hubiera acabado nuestra vida. Muy mal.
Les voy a insertar unas fotos para que vean. Hablando de adrenalina, me he aventado del bungee al menos 10 veces y me encanta el sentimiento que me provoca. Es más, si me canso de hacer publicidad algún día, yo creo que me meto de instructora de bungee. Soy súper fan de terminar las cosas que empiezo y de hecho a los 14 años empecé una tradición de terminar todos mis diarios y llené mínimo 10 en los próximos 4 años. Me encanta escribir y las palabras para mí tienen muchísimo peso. De hecho, creo que les doy demasiada importancia. Creo que por lo mismo me enfurecen los mentirosos porque al mentir están restándole el valor a las palabras. En mi familia, comer es una virtud. Desde chiquita me acuerdo que trataba de comer tanto como mi papá y mis hermanos y me sentía realizada si lo lograba. Soy de las pocas personas que vas a conocer que tuvo que repetir el kinder. Esto pasó cuando llegamos a Puebla, yo no hablaba español y me dijeron, ni modo, mija. Regresando a los Estados Unidos me salté tercero de primaria para actualizarme con mis compañeros y durante ese año desarrollé cierto complejo, o bueno, la ligera sospecha de que vamos a decir que yo era medio lenta para aprender. Y la teoría se basaba en que todo el mundo me decía, wow, qué inteligente y no sé qué. Y yo dije, ay, ahora resulta que muy inteligente, ¿no? Si me mandan a tomar más clases mientras el resto de mis compañeros puede hacer cosas divertidas como gelatina. Aparte dije, nadie me va a decir en mi cara que soy lenta. Y quién sabe, hasta la fecha no he podido comprobar lo que es la verdad. Todos los días consumo aceite de coco. Es algo que me fascina. Si tuviera el dinero, me encantaría tener un masajista como asistente personal. O sea, que me diera un masaje en cualquier momento que yo lo necesitara. Yo creo que mis 4 hermanos son súper talentosos y súper inteligentes. De hecho, entre 2 de ellos me enseñaron a resolver el cubo Rubik con historias y con explicaciones súper interesantes. Un año en Thanksgiving, yo creo que tenía como 11, me atasqué de comida a tal grado que me dolía la panza y sentía que estaba embarazada con triates. En ese momento me prometí a mí misma que jamás volvería a atascarme así. Aparte de que no vale la pena, no es divertido. De chiquita me gustaba escribir mis propias revistas, escribía desde los artículos hasta los comerciales que estaban adentro y me fascinaba tratar de encontrar formas divertidas de decir las cosas. Utilicé los frenos invisibles Invisalign por 2 años y bueno, me enderezaron bastante bien los dientes, pero después jamás me puse los retainers y pues creo que mi diente se está volviendo a salir. Una de mis mantras en la vida es que tu actitud es muchísimo más importante que tus circunstancias. Y puede sonar quizá cursi o a lo mejor redundante, pero es algo que aprendí desde muy pequeña, cuando mis papás pues estaban mudando de una ciudad a otra y yo no tenía ganas de irme, hasta que un día dije, bueno, ¿para qué sufro? Mejor me divierto, aprovecho y le exprimo lo bueno. Si no, voy a ser una miserable. Y es que así es, la vida te avienta 1000 cosas inesperadas y está en ti cómo las vas a tomar, con toda la actitud. En sexto de primaria, con mi mejor amiga Liz, ahorrábamos el poco dinero que teníamos para ir de compras a una tienda llamada Plásticos Beto en Orizaba, Veracruz. Vendían todo tipo de plásticos, todo lo que te puedas imaginar, y con eso hacíamos, bueno, desde una red de voleibol en el techo hasta una resbaladilla con una manguera, supuestamente era nuestra resbaladilla de agua. Bueno, para nosotras era el hit, la tienda de Plásticos Beto. Me gusta mi sushi con muchísimo ginger, o jengibre, perdón. Odio la comida seca, el pastel, los sándwiches, todo lo que es seco no se me antoja. Digo que no me apetece. Me gustan las personas curiosas, observadoras, apreciativas, que dejan que la vida los sorprenda y los impresione. Mi familia es todo para mí y aunque no somos muy buenos para mantenernos en contacto, cuando hablamos por teléfono o cuando nos vemos, nos morimos de la risa juntos, filosofamos sobre la vida, las pláticas son riquísimas, recordamos historias del pasado, es lo mejor. Mi padre es un hombre súper sabio y algo que me encantó desde chiquita fue el hecho de que no importaba la pregunta que yo le hacía y vaya que le hacía muchas. Él siempre me daba una respuesta muy bien pensada y desde varios puntos de vista, más bien para abrir una conversación, no solo para decirme esta es la respuesta y ya deja de preguntar. Siempre fomentaba el diálogo. Tengo una ligera adicción al café. Todos los días consumo un aguacate entero y una manzana entera. Y no es a propósito, simplemente me encanta. Creo en Dios. Veo a la gente y las cosas que somos capaces de sentir y simplemente no puedo imaginar que no hay un creador detrás de estas obras de arte. Me encanta tratar de pensar en una sola frase con la que pueda yo resumir la vida entera. Y sé que no es tan sencillo, pero no sé, me divierte la idea. La mejor que se me ha ocurrido hasta el momento ha sido basada en una experiencia personal que a lo mejor después les contaré, pero la analogía es esta.
La vida es como ir manejando por la carretera a 70 millas por hora con el capote arriba. No tienes idea de lo que viene en tu futuro. Puedes ver lo que está pasando en tu presente, en las ventanas al lado, pero la verdad es que no se entiende muy bien lo que pasa. Y no es hasta que ves en el espejo retrovisor cómo se van juntando los hechos de tu pasado para formar el horizonte que puedes procesar y entender el sentido que tuvo todo. O algo así. Bueno, estas han sido 50 cosas sobre mí. Espero que les haya divertido un rato y mil gracias por acompañarme como siempre. Ya saben que nos vemos muy pronto en otro video. Bye. Teorías. Suculento. Amor, no me distraigas. Bye. Su pavo real.